RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Y la noticia política que recorre el mundo en este momento es la amplia victoria obtenida por el Partido Popular en las elecciones regionales en Madrid y que además permite renovar el mandato de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la región Madrid. Esto en España, ¿no? Para conocer qué es lo que ha ocurrido en España, ya estamos en contacto con nuestro compatriota Gerardo Sarte. Él es abogado y residente en España, justamente para que nos ayude a entender los últimos resultados, ¿no? Obtenidos, ¿no? Con la victoria de Isabel Díaz Ayuso y con este desplome, ¿no? Con este golpe que ha sufrido el Partido Popular, el partido que lidera la izquierda particularmente, ¿no? Allá en España, ¿no? ¿Y cuál es el efecto? Gerardo, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias, Pepe. Un placer siempre hablar con RCR Noticias y a tu disposición, como siempre. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad con esta amplia victoria, ¿no? Obtenida por el Partido Popular, ¿no? Y que ha tenido ya las primeras bajas, ¿no? En el sector de la izquierda, particularmente en el caso de Pablo Iglesias, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, aquí tendríamos que remontarnos al inmediato antecedente, que era que en las anteriores elecciones para la Comunidad de Madrid había vencido el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que actualmente está en el gobierno, en alianza con Podemos y con determinados grupos separatistas. ¿Qué sucede? En la Comunidad de Madrid ganó el PSOE, pero como es un régimen parlamentario, no tenía los votos suficientes y en el fondo gobernaba el PP, que había sido la segunda fuerza, en alianza con un partido de centro liberal, que era Ciudadanos, y con Vox, que es un partido de derecha de reciente creación. Al parecer había una jugada, ¿no?, por el cual se quería hacer un voto de censura y empezó esto en una comunidad que es la de Murcia. Al final esta fracasó, en Castilla y León se intentó hacer y esto estaba detrás Ciudadanos, el partido de centro, que al parecer, o por lo menos eso se le imputaba, estaba en conversaciones con el PSOE. ¿Qué hace la señora Ayuso? Pues cierra la asamblea y convoca elecciones, lo cual es perfectamente legal. Ante esta convocatoria, en el fondo la elección de la Comunidad de Madrid se transformó en una campaña nacional, ¿no? Tanto el líder nacional de Podemos, que era el vicepresidente, que era Pablo Iglesias, que tiene una relación muy fuerte con el gobierno de Venezuela, entra a la campaña, renuncia a la vicepresidencia y encabeza la lista de Podemos, con la esperanza de frenar a Ayuso. Por otro lado, Abascal, que es el líder a nivel nacional de Vox, por la derecha, entra también acompañando a su candidata, que era Rocío Monasterio. ¿Cuál ha sido el resultado? Que al final el Partido Popular, llevado por la señora Ayuso, ha ganado por una amplísima mayoría, ha logrado de 134 escaños, 65, ¿no? Y casi la mayoría absoluta. Y Vox ha obtenido 13 curules, 13 escaños, con lo cual logran ampliamente la mayoría y será un gobierno de centro-derecha. Ahora, ¿quién es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? ¿Cuál es el perfil y el techo que tiene la vida política en España, sobre todo con esta victoria tan aplastante, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es la apuesta personal del presidente del Partido Popular. No era muy conocida, no era una desconocida, pero no era muy conocida, ni tampoco el alcalde Almeida. Ambos del Partido Popular, como repito, no eran figuras que descollaban, pero eran jóvenes, son relativamente jóvenes, están en los 40 y fueron postulados a estos puestos y ganaron. Y tienen una amplísima popularidad, tanto en el ayuntamiento como al nivel de comunidad de la señora Ayuso.
Esto que ha marcado en España, ¿cuál es su techo? Es difícil que la señora Ayuso en este momento se traslade al nivel nacional, ¿vale? No obstante, tiene una carrera larga, pero ella ya ha dicho que este, este trabajo que ella desarrolla, como en sus palabras, 24 horas al día, durante 7 días a la semana, es imposible llevar este ritmo más allá. Esto ha causado cierta alerta de decir, cuidado, que está ya anunciando su retiro o quizás que ya se esté proyectando a otros puestos o a otras instancias electorales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se quiere ver? Se quiere ver con esto que hay un posible vuelco, lo que llaman un cambio de rumbo, ¿no? Que se ha roto el ciclo de dominio de las izquierdas y que en España probablemente podamos ya iniciar en las elecciones que se vengan, pues un cambio, un viraje hacia posiciones más de centro-derecha. Ahora, esto sin lugar a dudas es una derrota aplastante de la izquierda, ¿no? Que ha tenido como desenlace el anuncio del alejamiento de la vida política de Pablo Iglesias, ¿no? Que hasta hace poco era ministro, el número 2 del gobierno de España, ¿no? Encabezando el líder de las Izquierdas Unidas, Podemos, y reciente candidato a la Asamblea, ¿no?, de Madrid. ¿Qué significa para la izquierda en España este retiro de Iglesias, Gerardo? Pues va a marcar un antes y un después, definitivamente. Hay que tener en cuenta que cuando surge Podemos, surge al calor de la anterior crisis económica, ¿no? Fue un movimiento muy juvenil. Pablo Iglesias era un profesor asociado, esto hay que remarcarlo, no era un profesor de carrera. Un profesor asociado es cualquier profesional o un estudiante destacado que entra a la carrera, pero no ha logrado una oposición ni tiene un título en sí. Entonces, este era un movimiento juvenil, fresco, de izquierda, pero que se alineó rápidamente con posiciones de Venezuela. Muchos de sus colaboradores, el principal colaborador de él, que es Monedero, pues ha sido acusado por haber recibido dinero de consultorías de Venezuela y han apoyado muchísimo y están alineados, identificados con el gobierno de Venezuela. ¿Esto qué significa? Pues un golpe porque ellos ya viraron hacia ideas más de comunismo y de socialismo del siglo XXI y han sido ampliamente rechazados por los electores en la Comunidad de Madrid. Ahora, ¿este es un alejamiento estratégico de Iglesias o es una posición real? Yo creo que es una posición real, ¿no? Él renunció a una posición muy fuerte, ¿no?, que era la vicepresidencia del gobierno de España. Ha dicho que deja al mando a la segunda vicepresidente, que proviene de Izquierda Unida, es decir, de lo que era primitivamente más identificado con el Partido Comunista Español. Y por lo que se ve aquí, aun cuando dicen que un político nunca muere y puede regresar, yo creo en este momento que es muy difícil que él pueda volver a vendernos ilusión a la gente, ¿no?, identificación con postulados populares. Él ha sido muy cuestionado, por ejemplo, porque él decía que él vivía en un barrio popular y que la gente debería vivir ahí, que él se identificaba. Y de ahí pasó a tener un chalet gigantesco en Galapagar. De decir que él se debe desplazar en transporte público a tener guardaespaldas y trasladarse en coche oficial. De decir que, ¿cómo se llama?, que despotricar de los que tenían empleadas del hogar a tener una niñera contratada con dinero público. Entonces, todos estos hechos y otros más, pero estos hechos que se pueden decir anecdóticos, entre comillas, hacen que la gente pues se haya decepcionado, mucha gente de su propio partido se haya decepcionado de estas posiciones porque contrastan un discurso con una práctica totalmente alejada de esos postulados, ¿no? Ahora, hace 48 horas cuando anuncia su alejamiento, su retiro, acuña una frase que él dice que él ha sido una suerte de chivo expiatorio. ¿Ciertamente esto es cierto o es que es una salida casi, digamos, trata de morigerar el efecto que ha tenido esta aplastante derrota? Sí, yo coincido con lo último. ¿Qué sucede?
Pablo Iglesias, al igual también que Vox, en el otro extremo, iban por posiciones muy radicales, ¿vale? Podemos es un partido de ultraizquierda, ¿vale? Contra Vox, que es un partido de derecha. Y lo que él ha hecho es buscar la confrontación. Siempre han tratado de buscar el guerracivilismo, ¿no? Ya viene del siglo pasado, del 36 al 39, retomarlo, dividir a la población. Y lo que se le imputa a Vox, que es un partido de derecha, que es una escisión del PP, es decir, que son fascistas. Ahora acaba de salir la vicepresidenta del PSOE, Carmen Calvo, diciendo que son nazis, ¿no? Lo cual está alejado de la realidad, y todos lo saben. Entonces, estas posiciones han hecho que se le conteste, y al contestárseles, lo que ha llevado es a que efectivamente se le cuestione mucho a él y sea un personaje odiado. Eso es un personaje antipático para una gran parte de la población, ¿no? Ahora, ¿cómo está asimilando esta derrota el actual presidente Pedro Sánchez, ¿no? Porque tiene que haber afectado y se ha manifestado en las últimas horas. Sí, yo creo que se han manifestado y están cometiendo muchos errores seguidos, ¿no? Definitivamente Sánchez avaló, como decía, muchos líderes nacionales entraron a lo que sería en Perú una elección regional. Si bien es cierto, de la comunidad más rica, y aunque sea pequeña, muy poblada como es Madrid, pero la nacionalizaron estas elecciones. Es decir, Pedro Sánchez ha intervenido, su socio principal, Pablo Iglesias, ha intervenido, y esto, con una derrota tan aplastante, le está pasando factura. ¿Qué es lo que están diciendo? Por un lado, insultan a los electores, dicen que han votado por la derecha, por partidos que son nazis, que son partidos de la cerveza, y maltratando al elector. Por otro lado, dicen que este resultado no es extrapolable a lo que es unas elecciones a nivel nacional, lo cual en parte puede ser cierto, pero definitivamente una victoria tan aplastante, ¿no? Por más que sea tan popular Ayuso y tenga votos por ser Ayuso, definitivamente también lleva a que se movilice más el electorado de centro y centro derecha, y posiblemente, si es que maneja bien tanto el PP como Vox su campaña, pues esto hará que movilicen a sus electores. Hay que recordar que en España el voto es voluntario, ¿no? Justamente ahí va orientada mi siguiente pregunta. ¿Qué efecto puede tener esta elección en las elecciones nacionales en España próximamente? Puede ser un buen revulsivo, puede marcar qué es lo que estaba haciendo Vox, ¿no? Darle alegría, entrar a discutir. Por ejemplo, en la campaña de Madrid, en feudos que supuestamente eran de izquierda, en distritos económicamente no tan favorecidos, ahí iba Vox, ¿no? A confrontar a la izquierda de Podemos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ha cosechado votos. Entonces, esto puede ser un desmoralizador para la izquierda, y puede ser a la vez un gran incentivo para el centro y el centro derecha. Con lo cual, en lo que se ha aprobado en Madrid, que era un tema, que era un tabú, es que a mayor movilización hay mayor voto a la centro derecha. Siempre se había dicho que la mayor movilización traería más votos a la izquierda, pero lo cierto es que la movilización, que ha sido sin precedentes en Madrid, con más del 76% de asistencia a las urnas, ha dado un voto aplastante a Ayuso, y a conservar e incluso incrementar a Vox. Con lo cual, probablemente esto se pueda repetir en parte a nivel nacional, ¿no? Aprovecho esta conversación, Gerardo, para preguntarte cómo está el tema, la situación frente al coronavirus, al COVID-19 en España, porque lo último que se sabía es que se estaba proyectando para junio de este año restablecer ya los servicios turísticos, ¿no? ¿Cómo está caminando la situación en el COVID en España? Bueno, está caminando, diría, regular. ¿Ya? Regular, como está pasando en toda Europa. Y en esto también tiene reflejo las últimas elecciones. Aquí se ha tratado por cada comunidad con una receta hasta cierto grado independiente. Es decir, ¿qué ha hecho, por ejemplo, Madrid? Madrid no ha permitido que se cierren los comercios, que no se cierre el turismo,
que no se cierren las terrazas, a muchas facilidades, y el coronavirus no ha ido peor que en otras comunidades donde se ha cerrado todo, ¿vale? Yeah. Se está vacunando, recientemente se está llevando un buen ritmo de vacunación, debemos llevar unas 10 millones de personas sobre una población de 44 millones, y hay gente que dice que es posible que lleguemos al 1.000.000 de vacunados diario, ¿vale? Yo creo que es difícil, al final hay infraestructura para vacunar, lo que se necesita son las vacunas, ¿vale? Y esto, pues ya estamos viendo lo que está pasando, es decir, ahora ya la Unión Europea se está poniendo las pilas, por decirlo así, y está comprando a diversos proveedores, ¿no? Se va a comprar por parte de los países centroeuropeos la vacuna rusa y se está accediendo de una manera más agresiva al mercado de vacunas, ¿no? Y había la representante de la Unión Europea ha acogido el llamado del presidente Biden de Estados Unidos para ver ahora sí la liberalización de las patentes de las vacunas, porque solo podremos curarnos o sea, prevenir y parar el coronavirus si hay una vacunación a nivel global, en todo el mundo. Y eso es una revolución, el anuncio de Biden, ¿no? Una total revolución. Así es. ¿No? Y que además coincide con su objetivo. Vamos a ver, Estados Unidos ha vacunado ya la mitad de su población, y como todos saben, cualquier persona que se acerque a Estados Unidos o va por ahí puede vacunarse, o sea, no hay problema en este momento de eso. Pero el problema son las mutaciones, ¿no? ¿Y cómo podemos prevenir las mutaciones? Pues haciendo una vacunación a nivel global. Y la única manera de lograrlo es que se envíen las vacunas suficientes y que se liberen las patentes. Esto ya se decía en voz baja y Biden lo ha ofrecido, y la Unión Europea, que se resistía, pues ante eso también ha dado su brazo a torcer. Estimado Gerardo Zárate, como siempre un abrazo a la distancia, agradecerte la gentileza que siempre tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.